Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Bueno, y por si aún no lo sabes, cada 2 semanas en Supersensible entrevisto a un profesional que nos habla de algún tema de interés para las PAS. Bueno, por si no me conocéis aún, mi nombre es Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora en alta sensibilidad. Acompaño a otras PAS en su proceso de crecimiento personal. Para ello tengo también mi experiencia personal, ya que soy PAS y mamá de 2 peques altamente sensibles. Y la verdad es que sé que a veces no es fácil transitar por este mundo, que va tan deprisa y está tan cargado de estímulos. Bueno, además soy cofundadora de Crisálidas, un espacio ubicado en Sevilla en el que ayudamos a personas a mejorar sus vidas a través del acompañamiento personalizado y los productos derivados del cáñamo. Estamos muy cerquita de la Alameda, en la calle Trajano 52. Pásate cuando quieras a conocernos. Bueno, y ya no me enrollo más, que ya me conocéis, y vamos con nuestra invitada de hoy. Bueno, me encontré con ella buscando información sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es, ya adelanto, que es altas capacidades y alta sensibilidad, que es un temazo. Encontré un artículo en su blog que me hizo clic, o sea, fue como, madre mía, ¿esto qué es, no? El artículo se llama, ya después hablaremos de él, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. ¿Y si además de ser paz, tienes altas capacidades y no lo sabes? Bueno, cuando leí este artículo me emocioné profundamente, me vi súper reflejada. Y a pesar de que yo no sé si soy o no soy altamente, o sea, tengo altas capacidades, altamente sensible, sí sé que soy, ni tampoco mis peques, que también tengo ahí mis dudas, me dio muchísima paz sentir que hay más personas como yo, ¿no? Que sentimos y pensamos de una forma diferente y que tenemos también dudas e inseguridad con este tipo de temas, ¿no? Quizás siempre estamos buscando respuestas y no siempre las encontramos. Así que pensé, bueno, me encantaría entrevistar a esta persona en Supersensible para que nos cuente su experiencia personal y todo lo que ella sabe. Era como una necesidad personal, pero bueno, quizás hay muchas personas más como yo, ¿no? En estas dudas y en estas inseguridades y sería maravilloso poder compartirlo con ellas, ¿no? Así que contacté con ella y todo fluyó como la seda. Y aquí estamos compartiendo este momento con todos vosotros. Su nombre es María Gómez y ella se define en su web como psicóloga paz, pero seguro que va mucho más allá de eso. Bueno, María, muchas gracias por estar aquí en Supersensible, es un placer. Hola Patricia, muchas gracias por invitarme. Estoy encantadísima. La verdad es que en cuanto contacté con ella, nos pusimos de acuerdo y Eh, rápidamente aquí estamos en el programa. Bueno, Sí, sí, es que es súper importante divulgar sobre este tema, ¿no? Porque es que además hace unos días salió un artículo en un periódico sobre alta capacidad, que salen un montón de cosas que están muy equivocadas de gente que no es alta capacidad ni sabe de alta capacidad. O sea que yo encantada de poder divulgar. pues te lo agradezco un montón porque como bien dices, con este tema hay un montón de controversia. Yo he Sí, buscado muchas veces información y me he perdido muchísimo. sí, Y igual que pasa con la alta sensibilidad, ¿no? Que también me encuentro muchas veces a gente hablando de esto, bueno, pues desde lo que puede o desde lo que sabe, pero que muchas veces la información es sí, contraproducente, ¿no? Porque más que exacto. ayudar, Mm, contribuye al error, ¿no? Y a confundirnos, ¿no? Y quizás es como va en contra de totalmente. la Mm, divulgación. Vamos, yo llevo mucho tiempo ya con el tema este de las altas capacidades, detrás, o sea, como una, ¿no? Como una mosca detrás de la oreja, por mis peques, ¿no? Por mí misma, en fin, por cosas que yo ujú. voy percibiendo, ¿no? Es que, como te digo, no acabo de entender algunas cosas. O sea, que nuestra intención con este programa es poner un poco de luz sobre esa relación que existe entre la alta sensibilidad y las altas capacidades, porque, bueno, como ya podéis ver, María es experta en esta materia. Pero bueno, antes de profundizar, me gustaría que conozcamos a María un poco más en detalle y nos cuentes, María, quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy María, soy psicóloga y me dedico desde hace pues 3 años, sí, un poquito más de 3 años, ya van a ser 4 años, exclusivamente pues a la alta sensibilidad y a la alta capacidad, ¿no? Empecé más como psicóloga de alta sensibilidad porque ahí sí que es fácil reconocernos cuando somos PAS, pero luego yo trabajando en mí misma, pues siguiendo a un psicólogo y demás, pues me di cuenta que tenía alta capacidad y como escribo mucho en mi blog, newsletter y demás, Mm, pues al final he acabado atrayendo a gente parecida y ya prácticamente el 98% de gente que atiendo son PAS con alta capacidad. ujú. Qué interesante, ¿eh? Porque, Mm, bueno, veo que como te pasó un poco, o sea, como que primero llegaste a la alta sensibilidad, ¿no? No sé muy bien sí. cómo llegaste a darte cuenta que eras paz y después llegaste a las altas capacidades, ¿no? ¿Cómo fue ese Mm. proceso de identificarte? ¿Cómo te fuiste reconociendo?
Sí, pues a ver, yo siempre he tenido problemas de ansiedad y también de depresión, que esto es otra cosa, porque cuando tienes esto eres doble excepcionalidad, Sí. ¿no? Esto es una condición, por ejemplo, una condición de salud mental y alta capacidad, o alta capacidad y otra neurodivergencia como autismo o Ujú, TDAH u otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenía ahí mucha búsqueda interior y no acababa de encontrar soluciones en este sistema, digamos, de psicología tradicional. Leía muchísimo y cuando llegó Internet, pues buscando, pues no sé, pues como mucha gente, ¿no? Que algo de sensible tuve que poner y me salió en inglés, que todavía en esa época no había nada en español. Ahora es que mm, ha habido allá como una explosión, hay una burbuja desde hace unos años. En totalmente. esa, en esa época solamente había en inglés, me acuerdo que lo leí, me reconocí, no me gustó nada porque además atribuí que mi sufrimiento venía dado por eso, tenía Ujú, todavía muy interiorizado que yo quería ser una persona diferente a como era, ¿no? Que eso ujú, les pasa a mucha gente neurodivergente. Lo que pasa que como también le pasa a mucha otra gente, fui avanzando en la vida y me di cuenta que en mi proceso personal me vino otra vez eso. Dije, es que esto va a pasar por aquí, ¿no? Por lo de la alta sensibilidad. Entonces, hace unos años, creo que hace como unos 7 o algo así que empezaron los primeros grupos de paz en Madrid. Entonces ahí, pues, no sé, algo me llamó, porque al final es como que lo que eres te llama de algún sí, lugar, ¿no? totalmente. Y algo me llamó, fui y ahí cambió totalmente. Yo ya era psicóloga, Ujú, había estudiado psicología, pero no encontraba mi camino. Y ahí me di cuenta que tenía un camino tanto personal como profesional, ¿no? ujú. Cuando estuve con los grupos de paz. Ujú. Sí, es cierto que creo que cada persona tiene su momento, ¿no? Con el tema de Mm, darse cuenta. mm, Y es verdad que es curioso como muchas veces luchamos, ¿no? A mí misma me pasó y me pasa, ¿no? También cuando pienso que puedo ser altamente capaz, ¿no? Es como, qué miedo, ¿no? Es como, mm, parece mm, que te asusta un poco y que también queremos que, yo creo que por cómo nos educan, ¿no? Muchas veces y por cómo vivimos en esta sociedad, como ser, entre comillas, normales, ¿no? La mm, normalidad está muy bien vista. Y claro, mm, cuando te das cuenta que puede ser un poquito diferente, eso a veces al principio asusta un poquito, ¿no? Hasta que, bueno, creo mm, que eso, pues empiezas a aceptarte, ¿no? Y a quererte como eres y a decir, bueno, esto forma parte de mí, ¿no? ¿Qué hago yo con claro. esto a partir de ahora, ¿no? Que es un Ujú, poco, yo creo que el valor que tiene el identificarse, ¿no? Y el darse cuenta de este tipo de cosas porque nos ayuda a entendernos, a comprendernos y a poder seguir avanzando, ¿no? Desde esa aceptación claro. y ese amor Claro, por... exacto. Es que más allá de la etiqueta es como, vale, pero ¿quién soy y qué es lo que, y cómo funciono, ¿no? Y no querer, pues eso, por ejemplo, yo siempre pongo no sé si no recuerdo qué libro era, si El poder de de la neurodiversidad o algo así, que tenía esta metáfora de que hay un sistema donde lo principal es es una amapola, ¿no? Ujú, Es un sistema de flores y lo principal es una amapola. Entonces va una margarita al médico de amapolas y le dice que es demasiado pequeña. O va un girasol y le dice que tiene gigantismo y que es demasiado amarillo. No es como que en la naturaleza sí que podemos admitir esa diversidad, mm, pero en los seres humanos es como, bueno, hay A, B y C y lo que se salga de eso es patológico. Y contra eso es con lo contra lo que, o sea, por lo que divulgo también mucho, ujú, Patricia, porque no somos un error de la norma, no somos una patologización de la normalidad, somos ujú. normales a nuestra manera, la diferencia no es un trastorno. Totalmente, yo creo que hasta que como sociedad no nos demos cuenta, ¿no? De que esa diversidad produce riqueza, igual que la naturaleza, ¿no? El hecho de que existan diferentes tipos de flores hace que a cada una aporte lo suyo, ¿no? El girasol aporta Claro. su aceite de girasol, la amapola aporta el néctar para las abejas, en fin, cada uno tiene su Sí. función, su papel y su potencial. Y no son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes y todas necesarias, ¿no? Yo también estoy Ujú, mucho con ese mensaje Jolín, vamos a valorar y apreciar a todos por cada una de nuestras particularidades, porque así todos estaremos mejor, viviremos más felices y además ujú, podremos contribuir más a mejorar este mundo, ¿no? Porque cada uno nace con sus cositas, claro. ¿no? Y todas ellas son fantásticas, son potencialidades que pueden aportar mucho si no lastramos, ¿no? Muchas veces esos potenciales, ¿no? Me acuerdo de una Sí. peli, no sé si la conoces, que se llama Temple Grandin, que es Ah, una... sí, la de Que, la mujer está autista, es sí, maravillosa esta. una pasada la película Sí, digamos, esa mujer todavía vive, es profesora en una sí. universidad, y es una pasada como ella inventó un sistema, no voy a hacer spoiler de la peli,
pero muy Sí, diferente por la forma que tenía de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, oye, pues cada uno es como es y vamos a sacarle sí, partido a esto, ¿no? Porque exacto. cómo es para ti, bueno, estamos un poco hablando, ¿no? De cómo es vivir con esta neurodivergencia, Ujú. y que esa sensación a veces de sentirte un poco diferente, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esto de ser altamente capaz y altamente sensible, tener esta doble excepcionalidad? Pues a ver, influye muchísimo el no saberlo desde pequeño, por eso también hay que hacer divulgación, porque los niños tienen, los padres tienen que saberlo y los niños tienen que saberlo desde pequeño, porque tu vida puede ser mucho mejor o mucho peor dependiendo del contexto que tengas, eso influye Mm, muchísimo. Entonces, en mi caso, que yo ya tengo 42 años y en esa época pues no había casi nada, a no ser que fueras ahí como un genio, que eso sí que ya se veía, ¿no? Pero sí, si desde eras lejos, como ¿no? más o menos normal, Sí, pues era como, bueno, pues una niña con sus rarezas, ¿no? Pues era una niña un poco rara, excéntrica, sensible y demás, ya. pero no, pero bueno, no se vio como era. Y ya te digo, un poco por mis circunstancias de vida, pues también desarrollé ansiedad y depresión. Eso me hizo pues tener la doble excepcionalidad, esta que Ujú, digo, de la alta capacidad y una condición de salud mental, vamos a decir. Entonces yo en mi caso lo he vivido pues con hasta hace muy poco, hasta hace pues 3 o 4 años, pues con mucha incomprensión, mucho dolor, mucho ujú, luchar contra mí misma, mucho querer ser normal, porque mm, creía que el ser tan sensible, el pensar tanto las cosas, que todo eso me hacía tener una vida más difícil, cosa que no mm, es así. Es verdad que a veces sí que hay una parte de verdad que podemos sufrir más. Esto es un poco relativo, pero sí, si eres sí, más sensible, pues, te afectan las cosas más, ¿no? Pero no era el origen de mi sufrimiento. Entonces yo lo he vivido de esa manera. ujú, Pero efectivamente, como me preguntas cómo lo he vivido, no es necesariamente así como lo vive mucha gente. Yo ahora de lo que hablo mucho, Patricia, es de perfiles de alta capacidad o perfiles de neurodivergencia. ujú, Porque una de las cosas que me encuentro es que incluso también profesionales tendemos como a extrapolar nuestra experiencia personal y profesional y ujú, decir, vale, es que la alta sensibilidad es esto y la alta capacidad es esto, ¿no? Y hay muchos perfiles, igual que yo mm, soy un perfil pues con la alta sensibilidad muy alta, que tiendo a la ansiedad, tiendo a somatizar, pues también tengo perfiles de gente que son alta capacidad y paz también, pero ujú, tienen una energía muy alta, no se ponen mm, malos casi nunca. O sea, ujú, es un perfil muy, muy diferente, ¿no? ujú, Entonces yo lo que veo ya después de haber trabajado con cientos de personas estos 4 años es que hay perfiles muy, muy diferentes, tanto de mm, alta sensibilidad como de alta capacidad. Lo que pasa es que hay cosas que nos unen a todos, ¿no? Que eso es lo mm, que vamos a hablar. Pero hay que tener en cuenta eso, porque hay a veces que por ejemplo, en alta sensibilidad hay un perfil también como que es buscador de sensaciones, sí, más extrovertido, que se sí, cansa menos. Entonces, esos se pueden no identificar cuando sí, leen sí, sobre alta sensibilidad. Es como, no, tú eres igual de paz que el resto. mm, Lo que pasa es que perteneces a una minoría dentro de la mm, minoría, pero es otro perfil, ¿no? Y eso pasa mucho también con alta capacidad, ¿no? Es decir, ah, no, es que yo no tengo mucha memoria, es que yo no sé qué. Vale, porque hay muchos perfiles, ¿no? Eso hay que sí. tenerlo claro. Mm. Me parece muy interesante que menciones esto. Yo también siempre lo digo, hay tantas paz como con personas en el mundo. Quiero decir que la alta sensibilidad es un rasgo que tiene algunas características en común, pero después dentro de eso, porque hay gente que no se encaja, como tú dices, ¿no? Porque hay algo que le chirría, ¿no? Se sale un Sí. poco de lo que es el estándar y entonces ya no es. Y no es así, es todo lo contrario, es algo que suma, ¿no? Que suma a todo lo que tú ya traes, a todo lo que tú ya eres, a todas tus experiencias, a todas tus vivencias, muy condicionado por el entorno. Entonces, Sí, yo, por ejemplo, me ha pasado justo lo que tú me dijiste. Yo soy paz extrovertida, ¿vale? sí. Y muy tengo mucha energía y bueno, y me gusta mucho estar fuera. Ahora ya estoy en proceso de estar más adentro, ¿no? Mm, Pero es cierto que a mí me costó muchísimo reconocerme porque yo no encajaba yo leía el mm, libro, por ejemplo, de Ellie Aron, que es sí, maravilloso, pero que habla mucho de los paz introvertidos porque la mayoría porque de es los su paz, perfil y porque es claro. su perfil Y entonces yo también. decía, es que no, no, esto a mí no me sirve, ¿no? Sí, Entonces, claro, es muy interesante porque entiendo que en las altas capacidades ocurre lo mismo, ¿no? Que buscamos un exacto, cliché, tenemos como una especie de exacto. estereotipo, ¿no? Como los sensibles, que parece que siempre estamos frágiles, vulnerables, Sí. metidos en nuestra casa, y no es así. ¿Sabes? No es Ujú, así. Probablemente haya, yo qué sé, motoristas, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Motoristas con sus motos, sus Harley Davidson, y son altamente sensibles y van tatuados y sí, vestidos de negro, totalmente. ¿sabes? No tiene nada que ver, pero bueno, aquí Sí. estamos nosotras, ¿no? Para romper un poco esos clichés. Bueno, pues Sí. cuéntame, María, ¿qué es esto de las altas capacidades? O sea, ¿cómo? Vale.
Pues a ver, aquí nos metemos también en un terreno farragoso porque Sí. no hay una definición que esté, no como que esté, ¿cómo se dice? ¿No? Como, Normalizada, o sea, no, única, ¿no? Digamos. sí, exactamente, no hay una definición única. Entonces, también lo que te digo, hay perfiles. Yo siempre lo digo, yo del perfil que hablo es un perfil de PAS con alta capacidad Ujú. porque hay gente que tiene un perfil de alta capacidad, pero no son PAS. Entonces yo de esa Mm, gente a veces los puedo reconocer cuando estoy en mi vida y empiezo a hablar con alguna persona, digo, vale, esta persona tiene alta capacidad, pero no es PAS y yo de ese perfil no sé. Así que hablo ujú, del perfil que sé. Entonces, por ejemplo, ser alta capacidad no tiene que ver solamente con la inteligencia, que este es uno de los problemas, que normalmente lo asimilamos a la inteligencia, que es verdad, hay que ser más listo, tener un CI, a ver, más alto que la mayoría de la gente, que ujú. la Te mayoría de refieres a la población. coeficiente intelectual, ¿no? Cuando hablas Claro, de un CI. coeficiente intelectual que, bueno, que se supone que la puntuación de 100 es como lo estándar y entonces hay que tenerlo un poco más para arriba. Esto también crea mucha confusión porque hasta hace poco, incluso ahora hay gente que lo sigue diciendo, que para tener alta capacidad tienes que tener más de 120 en algunas comunidades y más de 130 en otras. Ujú, Entonces, bueno, más allá del CI, ujú. es una configuración neurobiológica multidimensional que se puede corresponder con los test, que esto además es una definición de Riva y Castello, ojo que no es mía, Sí. pero que un poco lo que te están diciendo es eso, a veces se puede corresponder con los test de CI y otras veces no. Ujú, Entonces, para mí, definiéndolo un poquito más así llanamente, es una manera de estar en el mundo, es una forma de estar en el mundo de manera cualitativa y cuantitativamente diferente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características? Pues la gente con alta capacidad tiene una mente que es rápida, que es más rápida que la de los demás. ujú. O Piensa por muy rápido, ejemplo, sí, ¿no? esto por ejemplo se ve desde que eres pequeño, pues en clase, cuando tú ya sabes la respuesta o estás ahí súper aburrido porque están explicando lo mismo 3 o 4 veces, Sí. hay una sensación de que el mundo es lento, de que la gente es lenta, de que si pudieras darías ahí a la tecla de que vaya un poquito más rápido, ¿no? Entiendo esa sensación porque a mí hay veces que me pasa que me pongo nerviosa porque como de lo lento, ¿no? Como en plan, pero Sí, ¿cuántas veces me va a repetir lo mismo, ¿no? Y es sí. como si yo ya, eso, pues, es que como si se hubiera ralentizado, ¿no? Y fuera como todo a veces lento, ¿no? Es curioso, es Sí, curioso. exacto. Y además es que, permíteme que una con lo de las diferencias de altas, Sí, con claro, alta total. Aquí estamos sensibilidad. para aclarar eso, ¿no? Hay mucha gente que se confunde, por ejemplo, antes que has hecho referencia a mi artículo, a veces ese artículo tiene un montón de comentarios. En algunos comentarios yo veo que alguna gente se ha confundido y Ujú, solamente ve la parte de la alta sensibilidad, porque es muy parecido, alta sí. sensibilidad, alta capacidad, autismo, incluso Ujú, TDAH o atención divergente, es muy parecido, pero no te puedes quedar solamente en las cosas que tenemos en común. Por ejemplo, esto de la mente rápida sí que es una diferencia. Lo que pasa es que yo veo que hay algunas PAS que lo confunden y piensan que el tener como mucho pensamiento profundo y mucho jaleo que tenemos a veces, no mucho mundo interior, es tener una mente rápida. Y mente sí. rápida no, esto es algo que sí que se puede medir, pero aparte, más allá de los test, es algo que en nuestra vida hemos sentido desde pequeños, de "Jo, qué lento habla la gente". A mí me pasa, por ejemplo, una cosa que he visto ya trabajando con gente con alta capacidad, es que yo cuando hablo con gente con alta capacidad, no estoy pensando en otra cosa, porque como nuestra cabeza va rápido, no me da tiempo a pensar en otra cosa. Sin embargo, luego salgo del trabajo y estoy con gente sin alta capacidad, PAS incluidos también, y me da tiempo a pensar en lo que me están diciendo y en más cosas, porque mi mente, como va más rápido, Ya. no puede centrarse solamente en Sí. eso, Me hace ¿sabes? gracia, Entonces, sí, me hace gracia porque, bueno, primero, pienso que esto se confunde con el procesamiento profundo de la sí, información, que es sí, como el pilar más básico, ¿no? Más importante de la alta exacto. sensibilidad, esa forma que tenemos de ir a lo profundo, de Mm, relacionar cosas, ¿no? Y de crear mm, conexiones, a lo mejor un poco fuera sí. de lo habitual. Pero claro, es curioso lo que tú dices porque a mí siempre me han dicho, ¿no? Que no tiene por qué ser, porque esto también es una cuestión de energía, que hablo muy rápido, ¿no?
Y es que, Sí, exacto. y yo le Esa es decía, una de las cosas en las que se manifiesta eso, ¿no? El tener tantas ideas que se nos atropellan, ¿no? Y también ves que alguna gente es como, ¿no? Se quedan como con cara de, madre mía, es que no te puedo seguir". Esa es una cosa totalmente, de la alta capacidad también, ¿no? Ver que la gente no te puede seguir, la mayoría de la gente, ¿no? Que ojo, que no es lo mismo, que ya te digo que esto claro, se, son los como lo cojas matices, así, claro, hay que no tener es lo cuidado en mismo que no matices. te puedan seguir a Sí, que estés en otra onda, digamos, sí, como sí, te si eres entiendo. PAS o autista, ¿no? Que es como, pues sí, pues eso lo compartimos. Sí. Entonces, por ejemplo, lo de la mente rápida es una de las cosas súper, súper de alta capacidad y solo de alta capacidad. Ujú. O sea, y no de alta sensibilidad. Entonces, por Qué más ejemplo, diferencia hay respecto? Porque claro, estamos hablando un poco para que nos entendáis, los oyentes, ¿no? Un poco mm, de similitudes y diferencias. Nos hemos metido un poco en mm, intentar de alguna forma desgranar por qué nos confundimos, ¿no? Qué cosas hay que mm, se parecen y que las que mm, confluyen, ¿no? Y qué cosas quizás son exclusivas de alta capacidad para que podamos decir, ostras, pues son cosas mm, distintas, ¿no? Y esto sí forma parte y esto no. Un poco claro. verlo así. Entonces, por ejemplo, otra característica que es solo de alta capacidad y no de alta sensibilidad es la complejidad, complejidad Ujú, mental. ujú, ¿Cómo se expresa esto? Pues viendo que tú llegas como, ¿no? Digamos, si los problemas y las cosas en la vida tienen capas, pues tú ves que llegas a capas más profundas que otra ujú. gente. ¿Qué pasa? Esto también lo confunden algunas PAS. El procesamiento Claro. profundo de la información para mí es como más lineal, es decir, es una línea donde, bueno, vas pin, 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 como Sí. una capita Ujú, y el procesamiento y la complejidad, la alta capacidad es esto del pensamiento arbóreo, ujú. como su nombre indica, es más como un árbol donde son muchas ideas que van aparentemente sin sentido, pero que la mente las conecta, ¿no? De ahí Ujú, también, por ejemplo, eso, hay una facilidad para crear conexiones que no tienen aparente conexión. Hay de ahí viene la creatividad, ¿no? Que es ujú. básicamente lo que es la creatividad. Entonces, ¿qué pasa, Patricia? Pues que hay gente que lo confunde también, lo de la complejidad con Claro. el Es que no pensamiento es profundo de fácil, la María? Porque información. fíjate que las PAS y Elena misma, ella misma lo dijo, Sí, en el anterior programa de hecho hablamos de esto, de creatividad, ¿no? sí. Que tendemos a ser más creativas. Entonces, simplemente por el hecho Mm, de tener más información, no más datos y tener un mayor análisis. O sea, claro, es como si tú sí. tienes más información y tienes mayor análisis, pues puede ser que te surjan ideas, ¿no? Con estas cosas que a lo mejor otras, ¿no? Ujú, Claro, y aquí lo de la complejidad es complicado, ujú. valga la redundancia definir la línea, ¿no? Porque, bueno, a mí mi marido, por Claro, ejemplo, siempre me dice, es que eres muy complicada, simplifica tu vida, es como, ¿no? Y no sé hasta qué sí. punto, eso, pues, ¿sabes? Que a veces como, bueno, ¿y esto de qué viene? ¿De que yo me meto en millones de pensamientos y rumio mucho o de que tengo una mente compleja, ¿no? Más allá de lo Sí, estándar, ¿no? sí, exactamente. No podemos, eso nos pasa mucho, ¿no? Y nos lo decimos mucho, de yo quiero simplificar ya, pero es que una mente compleja, vemos la vida compleja. Otra cosa es también que hay algunas cosas más sencillas de lo que nuestra mente compleja las hace y ahí podemos aprender de gente que no es tan compleja. Pero sí, efectivamente Sí. hay una complejidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mira, esto se ve mucho en los grupos de alta sensibilidad. Eh, una cosa, por ejemplo, es cuando tú vas a esos grupos o estás con otras PAS y te das cuenta de sí, yo soy así, por supuesto, soy PAS, pero hay algo más, Ujú, porque yo veo que hay cosas que no me acaban de encajar, ujú. ¿vale? Eso también da una pista. Por ejemplo, esto que hablamos de la complejidad y de las capas, hay algunas PAS que llevan un montón de tiempo en la alta sensibilidad y leyendo y en grupos online o lo que sea de PAS y siguen creyendo que la alta sensibilidad es ser muy bueno y muy empático y Ya. no, esa es como la primera capa, Claro, total, eso es lo que se ve por arriba, la ¿no? superficie. Sí, sí, la puntita Eso del a lo iceberg. mejor una persona llega con alta capacidad y tampoco y con a ver, tampoco hace falta tener alta capacidad, pero una persona puede llegar al principio a la alta sensibilidad y decir, vale, pues sí, somos sensibles, empáticos, pero luego ves que no es eso, que No. hay mucho más, y De luego hecho, ves eso que es no, una que hay mucho más. consecuencia de lo otro, ¿sabes? Claro, Es como, sí, exactamente, sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa también? Que yo veo, Patricia, que hay un perfil porque claro, si tú eres PAS con una inteligencia alta, ¿no? Que volvemos a lo del cociente intelectual. Sí, Bueno, en fin, esto es una historia, pero bueno, sí. vale, que tienes una inteligencia alta.
Es un perfil, hay gente que yo cuando hablo con ellos digo, yo estoy segura de que si te hacen las pruebas te va a decir que no, te va a salir que no eres como tal un perfil de alta capacidad, pero sí que estás muy cerca. Es que Ya, como claro, es que la línea, las líneas son muy finas, igual que sí. con un perfil de autismo, es como si es que somos como hermanos, que Mm, si te, ¿no? Que de lejos somos iguales y si te vas acercando es como, ah, no, vale, ya veo las diferencias. Entonces, yo ya te digo, mis clientes son todos alta capacidad y luego algunos que son muy, muy parecidos, como que tienen un pie en la alta capacidad, ujú, pero por ejemplo, esto de la velocidad de procesamiento y la complejidad sí que se nota que les falta un poquito ujú, para ser alta capacidad, por ujú. ejemplo, ¿vale? Vale. ¿Qué más cosas, Entonces, María, hay, aparte de la complejidad y sí, de la velocidad, qué más cosas sí, luego, los por diferencian? ejemplo, esto que, bueno, también parece, es parecido, ¿no? Hay una curiosidad insaciable. No es solo una Sí, persona curiosa, que hay gente que es curiosa, ¿vale? No, es una curiosidad insaciable, casi de como que no una te deja droga. dormir, ¿no? Que Sí, no te deja exacto. dormir. Yo tengo que saber este tema y Sí, tengo que sí. ir capa por capa por capa por capa y si me tengo que quedar sin dormir y varios días y entro en hiperfoco con esto, me quedo, ¿no? Lo que pasa es que el hiperfoco también es común en algunos Mm, perfiles de alta capacidad, en autismo y en atención divergente. Luego, por ejemplo, también hay una necesidad de respuestas. A veces en alta sensibilidad también, pero yo una diferencia que veo con alta capacidad es que en la alta capacidad vamos al origen de las cosas, ¿no? A decir, ujú. vale, pero por ejemplo, a ver si me sé explicar. En alta sensibilidad es verdad que hay niños Sí, que altamente sensibles que de pequeños ya te preguntan ¿y por qué? Y existe Dios? ¿Y qué pasa después de sí, morirse? Y sí, este sí. tipo de preguntas como más Mm, existenciales que a lo mm, mejor otros niños no, ¿vale? ujú. Esto sí se tiene en común con la alta capacidad. Pero en la alta capacidad se va como más a lo profundo, como te decía, por el tema de la complejidad y se va al, vale, pero un poco al origen de las cosas, ¿no? Ah, Ujú, vale, pero esto ¿por qué es así? ¿Por ujú. qué? ¿Quién dice que esto es así? Sí, ¿No? Por bueno, ejemplo, uf, claro, a mí eso en psicología siempre me ha pasado, ¿no? Yo veía que tenía esa diferencia y decía, jo, que qué te lo pesada cuestionas soy todo, a ¿no, veces. María? Claro, qué Que te lo pesada soy. cuestionabas todo. Sí, sí. Claro, porque es como, vale, pero ¿y esto quién lo dice? Ya. ¿Y por Es qué el tiene que que ser dice así, no? que es lo normal y que no es lo normal. ¿Por qué Sí. me tengo yo por qué tengo que decir, ¿no? Como seguir lo establecido. Eso es muy de alta capacidad. Buah, yo es que te estaba hablando y mi hijo, yo siempre lo digo, ¿no? Uno de ellos, por el que tenía más edad, ¿no? Que ya, Sí, es que te lo cuestiona todo, o sea, pero sí, todo, absolutamente todo. Yo decía, bueno, es claro, que él es muy confrontativo, ¿no? Y es verdad que yo de pequeña también recuerdo el que a mí todo me lo cuestionaba y todo le buscaba el porqué, ¿no? El origen claro, y como que lo confrontaba, ¿no? Muchas veces, o sea, y no me quedaba tan satisfecha hasta que no claro, me enteraba bien de por qué era aquello. Y de claro, ahí también mucha sensación de injusticia, ¿no? claro. De Ujujú, incomprensión, ¿no? A veces como de enfado ujú, también, ¿no? ujú. De no entender esto. ¿Esto de qué Claro, va? exacto. Y hay mucha otra gente, les das una respuesta más superficial y se quedan tranquilos. Sin Mm, embargo, en la alta capacidad es como, no, eso es muy superficial, necesito una respuesta más profunda, ¿no? Por sí. eso también tendemos como a ser muy autodidactas, porque la sociedad nos da respuestas que se nos quedan muy en lo superficial. Mm. También, por ejemplo, yo tengo mucha gente que es alta capacidad que también se ha cansado de haber ido a psicólogos donde ven que les dan unas respuestas o unas, bueno, soluciones. Los psicólogos no damos Sí, te soluciones, ¿no? entiendo, Pero entiendo. Unas recomendaciones. Uno, recomendaciones, exacto, como unas recomendaciones que es como, "Buah, es que esto es muy superficial, ¿no?" sí. Claro, es que al final necesitan una intensidad de todo, ¿no? Yo lo que veo es Mm, como que hay una necesidad, bueno, es que a mí, vamos, yo no sé, ya te digo, no sé si soy o no, pero a mí me pasa incluso en las conversaciones, ¿no? Que es que se me va la olla, se me acaba aburriendo y es lo que tú mm, dices, ¿no? Empiezo a pensar en otras cosas porque mm. cuando veo como que no profundizan, ¿no? Como que, que superficie, me llega un momento en que me disperso, ¿sabes? Es una Sí, 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 cosa sí. muy curiosa, porque claro, supongo que tus clientes, ¿no? Necesitan el mismo nivel de profundidad e intensidad que tú puedes ofrecerles al ser tú también Claro, altamente capaz, ¿no? Que claro, llegas a lo exacto. mejor a una persona que Claro. no conectas, ¿no? A Claro, una de las nivel. cosas que me dicen y que me hace mucha gracia y a mí me encanta, ¿no? Que a veces, como tenemos tantas cosas en la cabeza y tantas conexiones y hablamos tan rápido y sentimos que dentro de nosotros como que somos muy caóticos Sí, sí, total.
cuando hablamos, ¿no? Que hay a veces que, pues eso, que la gente no nos entiende, se queda perpleja o tal, ¿no? Y me hace gracia porque mis clientes o mis acompañados, ¿no? Cuando me hablan me dicen, jo, es que me has entendido perfectamente. Y a mí me pasa también que a veces digo, no, explico algo y digo, bueno, qué mal me he explicado. Y me dicen, no, no, sí, 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 te entiendo perfectamente, ¿no? Porque como nuestra cabeza funciona igual, Claro, ¿no? sí, es verdad que Entonces, eso es un punto a favor, claro, igual que cuando tratas con paz, ¿no? El ser paz o tener esa sensibilidad sí, también te es ayuda a hablar el mismo conectar. idioma, es hablar Exactamente, el mismo idioma, básicamente. Entonces, por totalmente. ejemplo, luego, hablando, siguiendo en la línea de, vale, hay muchas similitudes con la alta sensibilidad, ¿no? Porque, Mm, y que también son comunes a neurodivergencias, pero que no son necesariamente un indicador de alta capacidad, como son el perfeccionismo, pues ujú, sí, PAS, alta capacidad, ujú, autistas, TDAH también algunos, pues somos muy ujú, perfeccionistas y por eso también a veces tenemos un bajo umbral a la frustración, sí, pero eso también es común en otras neurodivergencias, el hiperfoco, que como he dicho sí, también los autistas, TDAH también, problemas para relajarnos a veces, para conciliar el sueño, claro, mucha suelen actividad ser mental. comunes porque vas y ¿no? te metes Sí, en la cama y tienes ahí un montón de cosas. Sin embargo, hay otra gente con alta capacidad, como es mi caso, que dormimos bien, porque estamos ya tan cansados de tanta actividad interior que sí. dormimos bien, ¿no? Luego, por ejemplo, también suele haber, esto lo ponen siempre mucho como una característica de alta capacidad, lo de la memoria, ¿no? Que suele Mm, ser gente con mucha memoria, pero algunos de mis clientes y yo misma pues tenemos muy poca memoria pues, por lo que sea, ¿no? Pues ya. por varias cosas, es decir, bueno, no necesariamente. Sí, lo de la Y luego, memoria es curioso, perdona que te interrumpa, María, porque, o sea, yo en mí misma, ¿no? Incluso mi hijo muchas veces me dice, mamá, es que no sí, tengo memoria, porque yo no sé si esto es así de alta capacidad o no, pero mm, hay mucha dispersión mental. Yo siento que tengo sí, muchísima exacto, dispersión, ¿sabes? Como que pierdo, o sea, yo voy a un exacto. sitio, me cruzo con otra cosa, me disperso, ¿sabes? Mm, Me cuesta mucho mm, volver, ¿no? Organizar, es mm, como con una atención muy dispersa. De hecho, recuerdo, sí, fíjate. Hablando contigo, el otro día me acordé que yo tenía una prueba, un test de inteligencia de cuando yo era pequeña en el colegio, ¿no? Y mm, ponía, ya tenía como un CI alto, pero lo que ponía es que tenía un problema de atención, que si no me claro, interesaba algo, claro, que es que no, o sea, como esta niña, así, o sea, se le va la claro. olla, ¿sabes? A no Ujú, ser que le ujú. interese mucho. Y la memoria, creo que a mí me ocurre lo mismo, que cuando algo me interesa mucho, lo retengo, pero como no, o sea, por ejemplo, cosas cotidianas de la casa, ¿no? Mi marido me puede decir 300 veces, oye, por favor, esta percha es mía, échale un Mm, lado tus cosas y vuelvo a poner las cosas en la misma percha porque en realidad creo, siento que ya esto es un poco como autoanálisis, que es que eso como que me da un poco igual, ¿no? Entre comillas, ¿no? Con todo ujú. el respeto a mi marido del mundo, ¿no? Claro, sí, Pero sí, es sí, como sí, que sí. ahora otra cosa se me queda, ¿no? Mm, Y no sé, es un poco memoria selectiva, le digo yo. sí, 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 totalmente. Pero bueno, esto es un poco a lo que voy también con esto, Patricia, es como que eso, que hay gente que puede leer, no, es que yo no tengo mucha memoria, con lo cual, Ya, vale, pero si tienes lo otro, ya claro. que Sí, es son que... cosas que son indicadores, pero no necesariamente. Es decir, para ser alta capacidad tienes que tener complejidad, Ujú, intensidad, que también es común, ya sabemos, en otras divergencias, ujú, neurodivergencias. Y luego esto que llama una de las autoras principales, el que nunca sé cómo se dice en español, que es el drive, ¿no? Como este motor que te tira para adelante para hacer mm, cosas, para tener objetivos, para conseguir, ujú. ¿no? Impulso, ¿no? Podría ser El como un impulso, impulso, ¿no? exactamente, sí, Mm. exactamente, es como un impulso. Pero luego, ojo, que ahora que hablamos de esto, vuelvo a lo de los perfiles, Sí, que claro. puede ser Esto hay que alta cogerlo capacidad. con alfileres, ¿no? Hay que Puede cogerlo con ser alta alfileres. Sí, capacidad y ser catedrático, pero también puedes haberte sacado el graduado escolar a duras penas, como sí, tengo yo sí, algunos clientes, ¿no? Y sí. puedes ser, es decir, hay gente que encaja con, porque en todo hay estereotipos, como hablábamos, entonces hay gente que sí que es más ese estereotipo, pues eso, Mm. gente que tiene doctorados y cosas, y otra gente que lo ha pasado. Y es que incluso... Ojo, que hay mucho fracaso escolar Claro, en la alta claro, capacidad, hay totalmente, mucho totalmente, fracaso escolar totalmente. Sí, porque sí. es como pues lo que decía antes, ¿no? Estar en un sistema donde no se entiende cómo Mm, funciona tu cabeza. mm, Entonces, mm. ojo con lo de, a mí ya lo de lo de capacidad, Patricia, ya me da una cosa ahí, Ya, ya, uf, te yo si entiendo. pudiera, Además, es ¿no? curioso porque, por ejemplo, las PAS, ¿no? Bueno, si además eres altamente capaz y altamente sensible, si te consigues las dos cosas, tu nivel de, digamos, o sea, de efectividad, no sé cómo, o sea, tu nivel de Mm, óptimo va a depender mucho del contexto. Entonces, claro, si tú eres un total. niño
donde tu contexto no es el que tú necesitas, no vas a poder desarrollar todo tu potencial. Y eso además va a minar tu Totalmente. autoestima, con lo cual es como un bucle, que es una pelota que va creciendo, ¿no? Ujú, Y va, ujú, va mermando a la persona, ¿no? La va como ujú, capando y ujú, claro, tú ya, si tú sientes que tú no eres capaz, te da igual lo que ujú. tú seas, ¿no? Que esto no te va a funcionar. Claro, Entonces, bueno, claro, aquí te pones a tirar del hilo claro, y esto es un mundo complejo, como decimos, claro. ¿no? Pero súper Exacto. interesante, la verdad. Claro, exacto. Es que hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad capitalista y capacitista que te mira por lo que puedes producir. Total. Entonces, la alta capacidad no tiene que ver, aunque a veces sí que hay gente que es como muy high achiever, ¿no? De esto Mm, que pues, sí que consigue muchas cosas, sí, entiendo. pero no necesariamente. Es decir, la gente viene y dice, no, yo no puedo ser alta capacidad porque no se me dan bien las matemáticas o Ya. las cosas así, ¿no? Que es como, no, es que no No tienen tiene por qué. nada que ver, ya. Yo creo que hay un cliché ahí muy importante que Sí, hay que exacto. romper Hay mucho cliché. No se me y... da bien, no se me da mm, bien esto, las ciencias. mm, Nunca me he visto más listo que los demás, claro, porque cuando uno es inteligente no se ve inteligente, es lo que ya, tiene, que tú ves que ya. es todo tan complejo y que tienes tanto lío interior y que cuanto más sabes, ves que no sabes nada y entonces Totalmente. te Eso sientes me una encanta. estúpida. Es como, no Y sé luego, nada. por ejemplo, lo de las mujeres, una cosa a la que soléis llegar a la alta capacidad es porque lo veis a través de vuestros hijos. Lo que pasa que Mm, decís, no, bueno, vale, mi hijo a lo mejor tal, pero yo no, porque yo en realidad es que me he esforzado mucho, pero no soy lista. Ojo con el estereotipo de género, o sea, no puede ser, ya, Patricia, que a estas alturas, sí, el otro día es que en lo del Día de la Mujer salía que en la detección en niñas es muy, muy sí, baja. lo, Y lo entiendo. Es así, ¿eh? Es muy una de triste, las pero es cosas por así. las que tenemos que hacer Mm, divulgación es para entender qué es esto de la alta capacidad, que a lo mejor esa niña que está ahí tan calladita, lo suyo, y que mm, no molesta y que tal, es una niña de alta capacidad que se está camuflando porque la sociedad es muy complicada y te empiezan sí, a dar palos a veces cuando eres pequeña y empiezas a destacar. Entonces hay que tener claro lo que es esto mm, de la alta capacidad, mm, dejarnos ya de estas estereotipos del niño con gafitas y violín sí, y sí, entender total. que es una forma de estar en el mundo diferente y Sí. que no necesariamente tienes que destacar y conseguir cosas para ser Mm. así, ¿no? Pues con este mensaje, María, tan maravilloso que lanza, yo vamos que te lo compro y me uno a él, a ese mensaje, ¿no? De cambiar un poco nuestro prisma, ¿no? De cómo son las personas altamente capaces y también yo siempre estoy ahí también con la alta sensibilidad. Tenemos que ir terminando porque tú y yo podríamos Oh. estar hablando horas aquí. Lo que te dije, se nos va a hacer muy corto. Sí, Sí, se nos sí, va a hacer sí, muy sí, corto. sí. Bueno, una cosa que quería dejar clara antes de que nos recomiendes un libro que estoy deseando. Es que, bueno, María lo ha dicho, pero por si no queda claro, que ser altamente capaz no implica necesariamente ser altamente sensible, aunque hay un Ay, gran porcentaje de personas que sí lo son, ¿no? sí, 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 eso es importante que no hemos pasado por eso, ¿no? Que la Sí, mayoría, se ven estudios que la mayoría de personas con alta capacidad, ahora se ve como el 70-80%, tenemos alta sensibilidad, pero ojo que al revés no es así. La mayoría de PAS no tienen alta capacidad, aunque como exactamente. hemos visto, pues es muy parecido. Sí. Quiere decir que los porcentajes son diferentes, ¿no? Sí, El porcentaje final de personas altamente sensibles son sí. 20-30 población y el de altamente capaces creo que va por un 3%, ¿no? O algo así, María, Y no sé. bueno, O 5, ¿no? Por ahí. que sí que es un 15-20%. Ah, o sea, que ha Ahora últimamente subido. dicen que sí que es un Ah. 15-20%. Sí, sí, Ah, sí, o sí. sea que entiendo que dentro de esos altamente capaces, la gran mayoría son altamente sensibles, pero Sí, dentro de altamente sensibles, no la mayoría tienen que ser altamente capaces, será una claro, minoría, ¿no? De ellos, entiendo, ¿no? Esa es un poco exactamente. la Es relación. la minoría, exactamente, sí. Vale, pues que quería dejarlo claro porque es una pregunta que hacen muchas veces a mí también, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo se diferencia y cómo va esto? Entonces, bueno, esa Mm, relación que se entienda un poco, ¿no? Y que cada uno ya se mire lo que considere necesario. Ahí tendréis a mm. María después que os va a contar dónde podéis encontrarla por si queréis preguntarle y contactar con Sí. ella. Antes de terminar, me gustaría que María nos recomendase un libro, que seguro que tiene cientos, pero bueno, uno de ellos Sí. por lo menos, para poder seguir Sí, a profundizando ver, en un este poco tema. el libro que siempre se recomienda, porque en español todavía no hay mucho sobre el tema de alta capacidad para adultos, sobre todo porque para niños sí hay más. El libro es Demasiado inteligente para ser feliz, que Ujú. es de esta autora francesa que se llama Fachin, pero está bastante bien, ¿eh? Pero ojo que también esta mujer tiene tendencia a hablar solamente de un perfil que sí que coincide un poco con la gente que yo acompaño y conmigo, pero que hay otra gente a lo mejor con alta capacidad que no se reconoce en eso. Pero vamos, ese libro está bastante bien.
Vale, fantástico, pues muchas Bien, gracias. sí. Bueno, para reconocer la alta capacidad que no hemos hablado, sí que Mm, yo sé, que lo apunto aquí un poco, que tiene que ser un sí. profesional cualificado, ¿no? Que no es eso, Exactamente. vale, E- para que la gente lo Exactamente, sepa, porque ni ¿no? siquiera en la carrera no nos enseñan de alta capacidad, entonces como no vayas a una persona que tengamos alta capacidad y que estemos especializados, entonces, por ejemplo, si yo hago sesiones de identificación, porque no me dedico a terapia, no hago Ujú. como ojo, no el diagnóstico, sino una detección más Sí. formal. Yo hago Mm. identificación, que a veces a los adultos nos basta eso. Luego, si quieres la detección, sí que tienes que ir a un centro especializado de alta capacidad donde te hagan pues los típicos test, entrevistas y demás, pero como te digo, ojo que a lo mejor sí que eres un perfil de alta capacidad, pero no encajas con las pruebas o ese día te pasa algo y Ya. te dicen que no, ¿vale? Claro, es que es complejo, ¿eh? Yo creo que al final, conociendo a la persona, ¿no? Igual que pasa con la alta sensibilidad, por mucho test que Sí. tú puedas tener, no es lo mismo. Cuando tú conoces a la persona, ¿no? O tienes un proceso con ella, y Mm, ya ahí empiezas a ver como los ítems, ¿no? Te van saltando como las bombillitas y dices, vale, me encaja, ¿sabes? Y vas un poco mm, verificando, pero claro, entiendo que una prueba es que, es como lo que tú dices, que puedes tener un mal día, ¿sabes? O es sí. que no puedes, a lo mejor no encaja con tu tipo de alta capacidad y no te va a salir Claro, y te te vas a ponen quedar. una prueba un poco que prima lo matemático y es como, vale, entonces no te sale Claro, porque la capacidad. totalmente. Vale, Cuidado con eso, sobre todo sí. también, ya te digo, leer experiencias. Yo por eso también hablo mucho de mi experiencia en mi newsletter, Patricia, leer Mm, experiencias de otras mm, personas con alta capacidad, que ahí es donde sí, ves si realmente por si eres sí. parecida, a lo mejor es solamente que eres paz, pero cuando te ves muy reconocida, Mm. Ah, a mí me ha pasado con tu artículo, que leí el artículo y, sí, bueno, ya había leído, yo llevo mucho tiempo investigando, pero es verdad que no acababa y es verdad que ese artículo que es como sí. muy del día a día, ¿no? De lo cotidiano, de lo que te Ujú, pasa, de lo que es tu vivencia, a mí sí me ha conectado mucho y bueno, ahí dejo la puerta abierta para sí. seguir creciendo en ese tema. Y bueno, Sí. María, pues cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde pueden encontrarte nuestros oyentes si quieren, bueno, contactar contigo, saber más Sí. o que le que necesiten. Vale, pues me podéis contactar en mi web, mariagomezpsicología.com. Yo en las redes, la verdad, que no utilizo mucho porque me agobio, Te entonces estresan. no soy mucho de redes, pero sí que tengo una newsletter. Os invito sobre todo a que os apuntéis ahí porque ahí sí que cuento muchas pues, cosas personales, bueno, personales y de psicología y demás, y ahí sí que es donde vas a poder ver si te identificas con lo de la alta capacidad o no. Sí, muy interesante. Yo me apunté a la newsletter ya hace tiempo, aunque no te lo había dicho. Y sí que es verdad que ayuda, ¿eh? Ayuda, Mm, porque empieza, eso, es como poquito a poco ir dándote cuenta que, ostras, claro. que esto que sí que puede ir por aquí, ¿no? Y es muy Claro, exacto, porque a interesante. veces, perdón un segundo, ¿no? Sí, Cuando te sí. dicen sí, complejidad, intensidad, no sé qué, pues uno puede decir, vale, pues a lo mejor, pero cuando ya empiezas a leer las experiencias de otras Mm, personas con alta capacidad, es como, joder, yo soy igual que esta persona, con lo cual, mira, lo mismo también tengo alta capacidad, sí, ¿no? sí, totalmente. Mira, el artículo tuyo se lo leí a mi pareja y me dijo, Mm, calcada, ¿sabes? Fue como calcada. Y sí, dije yo, vale. eso pasa mucho, sí, sí. Así que nada. Bueno, pues nada, yo por mi parte estoy en redes sociales, ya sabéis, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn podéis encontrarme allí. En Sevilla, en Crisálidas, que tenemos la comunidad para paz también, con www.cbdcrisalidas.com y podéis acceder a esa comunidad maravillosa. Yo sigo con mis procesos de coaching individual, si os interesa. Tenemos el Círculo para Paz, que es un sitio muy guay también Qué guay, para conocerse y compartir. Y bueno, sí. también hago asesoramiento en crianza, hago talleres, en fin, ya sabéis un poco, ya sabéis dónde podéis encontrarme si necesitáis algo. Y nada, bueno, María, ya todo el momento de despedirse, yo estoy encantadísima, yo creo que vamos a tener que hacer Sí, necesitamos aquí una otro. serie, ¿eh? Porque con nuestra cabeza y nuestras ramificaciones necesitamos. Esto también es una cosa que pasa, que como nos encontremos dos altas capacidades que conectamos, estamos en un mano a mano que nos podemos tirar días hablando de temas interesantes, ¿no? Totalmente, de hecho es que se ha hecho súper corto, o sea, me quedo con un Sí, montón de preguntas que lo mismo te llamo sí. otro día, María, para que vuelvas a hablar otra vez de esto, Encantadísimo, Patricia. porque, Sí. porque me quedo con toda la gana. Bueno, pues nada, toca el momento de despedirse, como os digo, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordaros que estamos en Relaje FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros por si queréis volver a escucharnos y compartir con un amigo, en fin, en lo que os apetezca. Y nada, bueno, un último adiós, María, muchísimas gracias por estar aquí, de Muchas corazón. gracias. Muchas gracias, encantada, Y Patricia. nada, un sensible abrazo a todos y hasta la próxima.